No sé si se puede ver. Sí se ve. Ya. Si quisieran preguntar de alguna manera, pueden ir haciéndolo a viva voz, em, poniéndolo en el chat que lo voy a tener acá al lado, pero también eh, intervienen, abren su micrófono e intervienen porque no tengo cómo ver las manitos eh, en la proyección. ¿Sí? Entonces quisiera entonces retomar como una síntesis de la clase pasada los aspectos que ya planteamos sobre Madame Bovary y que tienen que ver fundamentalmente con los criterios que Auerbach había establecido sobre el realismo, es decir, sobre el estilo realista. La clase pasada también ya discutimos cómo Auerbach plantea criterios para la representación realista, que esos son los cuatro criterios, y también Auerbach establece ciertas características que dan cuenta de eh, la representación mejor lograda a través de un estilo que sería el representativo de este realismo literario, donde estaban estos criterios de impersonalidad, imparcialidad y objetividad. Dijimos allí la sesión pasada que para Flaubert, y ahí por eso les pido también vuelvan a la selección de la correspondencia, la belleza se plantea como una muralla desnuda a propósito de la economía de los elementos, la limpieza de la superficie y la armonía del efecto total, que tenía que estar sostenida en un estilo particular em, asociada, asociado a la continuidad, que es el foco que vamos a poner hoy día. ¿Sí? Dijimos también que no hay una realidad objetiva, nunca en la realidad y tampoco en la literatura, salvo que la mirada sobre la realidad se construye siempre desde una perspectiva en la narración. Y en ese punto, entonces, la perspectiva en esta narración tiene que ver primero con la focalización cero que está dada por este narrador heterodiegético, que se comunica mayoritariamente en un estilo indirecto libre, pero que en los momentos dialógicos se pasa al estilo directo al cederle la voz a los personajes. Dijimos también que la mirada del narrador se centra sobre la realidad, mostrando distintas aristas de esta realidad y aquella va a venir dada por la mirada que tienen los personajes. ¿Sí? Y en ese sentido aludíamos a la imagen del vidrio coloreado, donde tenemos múltiples perspectivas que entran a la novela. Esas perspectivas entran desde la mirada de los personajes, vale decir, el narrador que está situado arriba en alguna parte, pero invisible, toma la posición de la mirada del personaje para construir la narración que está haciendo. Por lo mismo, y también lo dijimos ya, la narración en el caso de Madame Bovary va desde el exterior al interior. Y esto tiene que ver con el uso de la perspectiva. Pongo en relación, por ejemplo, lo que dijimos de Jane Eyre. Allí tenemos una sola perspectiva, que es la de la narradora. Es esa voz la que condiciona la aprehensión del mundo que tenemos nosotros como lectoras y lectores. En esta novela, la perspectiva se va moviendo, desplazando, siempre con continuidad, pasando de un personaje a otro. ¿Sí? Los primeros 6 capítulos están dados desde la perspectiva de Charles, sobre Charles y de Charles. ¿Sí?
dijimos, parte con un narrador en tercera persona, pero en posición testigo, que es este compañero de curso que nos muestra al personaje de Charles. Desde allí, el narrador abre una analepsis, cuenta la historia de vida de Charles y solo en el minuto de la llegada a Yonville, en el capítulo sexto y séptimo, entonces, nosotros conocemos la realidad desde el personaje de Emma, ¿sí? Interesa entonces allí dejarlo claro. Hablé la semana pasada y dije, Charles y Homais son personajes objetuales. En ese momento utilicé la expresión conciencias opacas, ¿sí? ¿Por qué dije que eran conciencias opacas? Porque si bien el narrador toma su perspectiva, la de estos personajes, para mostrar el mundo, casi nunca entra en la interioridad de lo que piensa el personaje en estos dos, ¿sí? Y eso tiene que ver con el hecho de que estos personajes no son el foco de interés, sino, por el contrario, es Emma. Y estos personajes sirven para ser el contrapunto y muy especialmente para mostrar el medio en el cual se desenvuelve el conflicto de la protagonista, ¿sí? De la misma manera, Emma, la primera aparición, también lo dijimos, la primera aparición de Emma está mediada por la perspectiva de Charles sobre ella, ¿sí? Y de esa manera nosotros conocemos solo el exterior de Emma, sus uñas, sus manos, su cuello, su ropa, etcétera, etcétera. No sabemos ni siquiera qué le parece a ella esta perspectiva del matrimonio. No sabemos nada más hasta que se abre en el capítulo séptimo la analepsis a través del raconto de la vida de Emma. Y solo entonces, cuando el personaje, perdón, cuando el narrador adquiere la perspectiva de Emma desde la mirada en la ventana, solo entonces se produce ese movimiento que va desde el exterior hacia el interior, hacia la conciencia del personaje. Y desde entonces el narrador no va a abandonar esta posición de ir hacia adentro y hacia afuera, mostrando lo que siente, lo que teme, lo que quiere, lo que desea, lo que sueña, y al mismo tiempo confrontándolo con la realidad exterior y esta caracterización de un medio chato, abúlico, que no le ofrece salida, y por tanto ella va buscando una y otra vez medios para salir de esta realidad, evadir y como vamos a ver, que son también vías de alienación del personaje. De esa manera, la narración, a propósito de este principio de continuidad, nunca se quiebra, nunca se rompe. El narrador o la voz narrativa encuentra diversas estrategias para ir ampliando la manera de mostrar el mundo. Y eso se hace, como digo, em, moviendo la perspectiva, la mirada sobre el mundo, desde Emma hasta Charles, hasta Rodolfo, o León, Homais y otros personajes que van ingresando en la narración. De esa manera, este vidrio coloreado o esta realidad caleidoscópica em, permite mostrar la sociedad en su conjunto con una mirada amplia, completa, flexible, a diferencia de la mirada parcial que tenemos en el caso de Jane Eyre, porque está dada porque hay una voz homodiegética, a diferencia de este narrador heterodiegético, y porque tiene una focalización interna, Jane Eyre, que está dada por la mirada exclusivamente de Jane, a diferencia de esta novela. ¿Se entiende eso? Si me pusieran una manito.
sería óptimo. Sí, varias manitos. Gracias. De esa manera, y esto no lo vimos, lo anuncié, pero entramos ahora en esto. ¿Cómo se construye el estilo y cómo se construye esta continuidad, este fluir, sin quiebres en la narración? Una tiene que ver con la que estoy mencionando recién, que es la yuxtaposición de perspectivas. ¿Sí? Doy un ejemplo. Durante el embarazo, nosotros tenemos las dos perspectivas sobre el futuro evento, tanto el de Charles como el de Emma. Cuando Emma va a escapar también con Rodolfo, tenemos las dos perspectivas. El narrador entra y sale del personaje. Entra lo que piensa Emma, lo que dice, cómo está mirando al personaje y al mismo tiempo lo que ella piensa que está pensando el interlocutor. Y lo mismo al revés, nos muestra sobre esa situación del escape qué es lo que está pensando Rodolfo, por un lado, que no es lo mismo que lo que está diciendo. ¿Sí? Eso es yuxtaponer perspectivas frente a una situación determinada. ¿Sí? Lo mismo, un ejemplo paradigmático en la operación de Hippolyte. Para esa situación, yuxtapone las perspectivas de los doctores, del farmacéutico y de Emma, y también la del propio Hippolyte y de la dueña de la posada. O sea, tenemos cuatro, cinco miradas sobre el mismo hecho. Cuatro miradas que completan la escena, la situación descrita desde las aprehensiones y deseos que tiene cada uno respecto de esa situación. Pero al mismo tiempo, la yuxtaposición siempre permite explicitar el contraste. E insisto, mostrar que la realidad no es una sola, o sea, que la realidad es una, pero que no hay una perspectiva sobre la realidad, no hay una lectura de esa realidad, sino que hay múltiples que se van complementando en el texto. Em, de hecho, es desde el tercer capítulo, más o menos de la segunda parte, cuando llegan a Yonville, después de haber pasado por Tostes, cuando el mundo se amplía a una dimensión más amplia que la de Charles y la de Emma. ¿Por qué? Porque ahí van a interactuar con estos otros personajes, ¿sí? Todos los que van a pasar a representar el mundo con la representatividad, insisto, de todas las clases sociales, como mencionaba Auerbach como criterio. La aristocracia vista en Rodolfo, la pequeña burguesía vista en casi todo el resto de los personajes de Yonville, y también el cuarto estado, si pensamos en Félicité, en Justine, en Hippolyte y también en el mendigo. Por supuesto que los personajes secundarios, los que acabo de mencionar, no tienen el mismo desarrollo psicológico que tienen los otros. Pero junto con ello, em, el único personaje que está completamente retratado en todas sus capas, absolutamente en todas sus capas, es Emma Bovary. Charles tiene un segundo desarrollo un poco más complejo que el resto, porque se nos muestra en su manera de mirar el mundo y en su manera de actuar, lo que genera una fricción. Allí también Rodolfo, a propósito de lo que decía antes, también entra en esa categoría, pero la diferencia, por ejemplo, con un Luró o con un Homais, ¿sí? Que son personajes unilineales en la novela. Solo vemos lo que ellos dicen y desde allí lo que representan a través de sus dichos y acciones. Pero no entramos nunca en la conciencia
por ejemplo, de Luró, el usurero, el prestamista. ¿Sí? A la yuxtaposición de perspectivas se suma la yuxtaposición de registros, lo que musicalmente se conoce como el contrapunto, y que tiene que ver con los registros temáticos que se están dando en ese momento. Lo mencionamos ya también en la clase anterior. En el momento de los comicios, tenemos de manera superpuesta la conversación de Rodolfo y Emma, el galanteo, la escena de cortejo, que está en otro registro temático. Están hablando de ideas románticas, se están cortejando mutuamente, y paralelamente tenemos la descripción, pero las voces fragmentarias que entran de todas las personas que están discursiando en los comicios agrícolas, ¿sí? Y ahí aparece entonces toda esta lectura sobre el progreso, vista en este contexto de una feria de ganado, una feria agrícola en provincias. Esos tres elementos que acabo de mencionar permiten mostrar esta disonancia que está mostrando Flaubert entre cómo los personajes perciben el mundo, cómo actúan en el mundo y cómo es el mundo que se les ofrece. Permite también la continuidad sin salir, insisto, de la forma de narrar las yuxtaposiciones temporales, que son un recurso que siempre, como hemos dicho, amplía el mundo narrativo. Lo vimos a propósito de Jane Eyre. Em, en el caso de Jane Eyre teníamos sobre todo los relatos enmarcados, ¿sí? Que permitían esa ampliación. Y en el caso de Flaubert tenemos las analepsis con el flashback y el raconto. Y mencionamos también la clase pasada em, cómo funcionan esas dos fórmulas. Tenemos, por ejemplo, flashback en el momento en que Emma está en el baile del vizconde y recuerda la granja, y tenemos raconto dos veces, una cuando el narrador recuerda lo que ha sido la vida de Charles, ¿sí? Y nos hace una síntesis sumaria de los grandes acontecimientos, que no son muchos, cómo se formó, cómo llegó a ser médico, cómo le eligieron una esposa y se casó. Y entre medio, cómo es su familia, cómo es su madre, cómo es su padre, que son antecedentes gravitantes para entender quién es él, por qué se comporta así y cómo leemos a ese personaje. Y tenemos tal vez el raconto más importante em, en el momento, en el capítulo 7 entonces, donde nos cuentan la infancia de Emma en el convento, sobre el cual voy a volver después. Pero que es un capítulo tremendamente importante, no solo porque nos explica las razones y las causas de cómo y por qué Emma es lo que es, sino que también porque, como alguien apuntó en esa sesión, se atrae tal cantidad de nombres de libros y de textos que lo que está haciéndose allí es una discusión metaliteraria. ¿Sí? Sobre eso voy a volver después. Y una última técnica relevante e importante en esta narración, que permite expandir el mundo narrado, pero además la conciencia de los personajes, tiene que ver con las técnicas de las asociaciones. Las asociaciones corresponden a lo que en la poesía se llama las analogías, ¿sí? Y también a la sinestesia como recurso que permite abrir otro campo semántico.
y que son situaciones que disparan otras, ¿sí? Por ejemplo, cómo ciertos elementos puntuales gatillan situaciones, en este caso en la protagonista, que muestran ese mundo interior conflictuado y que la llevan al plano de la imaginación, que están sobre todo en el plano de la imaginación. Me refiero fundamentalmente, uno, al, como asociación, la relación entre la degradación y el quiebre con la cesta de los albaricoques. Cuando Rodolfo la deja y le dice que el proyecto de la aventura de escapar juntos no va, lo hace depositando una carta, como ustedes recuerdan, en la cesta de los damascos. Y allí, entonces, el olor de no solamente de los albaricoques, sino todos los olores que van a venir más adelante, gatillan en Emma ciertas asociaciones, ciertas reflexiones y ciertas alucinaciones también. Por ejemplo, el ejemplo más sintomático, las flores cuando ella está enferma, ¿sí? O alguien lo mencionaba también cuando estaba al interior de la iglesia, las figuras de los santos y las imágenes que están allí. Los elementos son disparadores de la conciencia y de la imaginación. El olor de las flores durante la enfermedad llevan a Emma a tener estas alucinaciones de santidad que tiene. O sea, cuando cree que realmente se está muriendo y que va a entrar a las puertas del cielo canonizada como una santa. Y ahí entonces aparece de nuevo una, una evasión de la realidad y la construcción de un nuevo mito. En ese minuto ella se cree casi una monja beatificada en una nueva forma de santidad. Otro ejemplo, cuando está, cuando va a la ópera, que es un momento muy importante, Charles no entiende lo que está pasando en la escena, y ella, mientras contempla lo que está pasando en el escenario, ve al tenor y cree que el tenor le está cantando a ella, que ella es Lucía de Lammermoor, ¿sí? Y ahí aparece entonces todo un disparador donde ella se imagina, alucina, escapando con el tenor en esta idealización que tiene de los amantes impedidos que luchan contra el mundo y que tienen que exiliarse de la sociedad, ¿sí? La importancia, ¿por qué me detengo en estas asociaciones y alucinaciones? Porque tienen que ver con las formas en que se expande la conciencia, ¿sí? Que es un elemento que Baudelaire también va a rescatar para las asociaciones en su poesía, ¿sí? Y en el caso de Flaubert responden puntualmente a descubrimientos hechos por todavía no se puede hablar de una psiquiatría como tal, sí, pero por la medicina, de que efectivamente hay una memoria auditiva o más bien sensorial que responde a los olores, al tacto, a los sonidos, que dispara otras cosas en la conciencia. La disección, voy a decirlo así, del personaje que hace Emma en todos sus bemoles, con todas sus complejidades, es en parte posible porque Flaubert es médico de profesión. Em, y hay un interés genuino por las formas de constitución, no solamente del cuerpo, como se ve en el caso de la fallida operación de Hipólito, a propósito del desconocimiento, la ignorancia y la inoperancia de quienes intervienen allí, sino también de cómo funciona la psique de los personajes. Esta importancia, esta importancia en que podríamos llamar el mundo imaginario, pero que es la conciencia de un individuo, es fundamental
para el salto que se va a producir en la narrativa en el siglo XX. ¿Sí? Estoy pensando en narrativas como la de Proust, como la de Joyce o como la de Virginia Woolf, ¿sí? Donde allí va a ser mucho más importante lo que pasa en la conciencia de un personaje que lo que ocurre em, en la realidad. De hecho, como anécdota, el mismo Flaubert tenía situaciones, era epiléptico, ¿sí? Y eso lo llevaron, esa condición también lo llevó a indagar y a informarse muchísimo más y a estudiar el tema del comportamiento y la reacción del cuerpo frente a eh, los estímulos, ¿sí? Entonces, este principio de continuidad de cómo fluye la narración dada por la forma en que se posiciona la voz narrativa heterodiegética con focalización cero, que asume posiciones distintas de acuerdo a las perspectivas de los personajes para ir mostrando el mundo, va transitando de manera continua sin hacer quiebres en la narración, quiebres de estilo. El estilo es el principio sacrosanto y desde allí se va pasando entonces de un elemento a otro para poder ampliar y complejizar el mundo completo que se estaba mostrando en la obra. ¿Sí? Esa fluidez, ese cambio le genera o genera también esta sensación de densidad y pesadez que tiene. Y me imagino que eso lo pudieron advertir, la diferencia en el efecto que se genera en las y los lectores, a diferencia de lo que pasa con Jane Eyre. Con Jane Eyre tenemos permanentemente estas alocuciones al lector, querido lector, romántico lector, o tú me entenderás, o le perdoné, querido lector. Todas esas llamadas rompen, pausan y permiten que el lector tome conciencia de lo que está pasando allí. Eso aquí no está. No hay intervención, por eso decíamos, no hay parcialidad por parte de la voz narrativa. Esa imparcialidad, que tiene que ver con no emitir juicios, no implica que no haya una mirada y una crítica profunda al mundo que se nos está mostrando en la obra, tanto al del entorno de Emma como al de la propia protagonista. Y en ello, entonces, el estilo contribuye a, de alguna manera, traspasarle al lector la experiencia más radical y en torno a la cual se articula toda la narración, que es la experiencia del tedio, del hastío, del aburrimiento. ¿Sí? Porque a través de esta continuidad se nos va mostrando la acumulación de situaciones cotidianas intrascendentes de las cuales Emma intenta infructuosamente escapar. ¿Sí? Y la chatura del medio, así como la inadecuación del personaje, nosotros como lectores también lo percibimos a través de esta pesadez o densidad que tiene la narración al mostrar la realidad. Dudas, preguntas sobre esto. Perfecto. Entonces la inadecuación de Emma es a través del tedio de cómo es narrada lo que ella vive o experimenta. Mm, no, la inadecuación de Emma, que lo voy a ver ahora, ¿sí? La disonancia, la inadecuación tiene que ver con cómo es
este personaje, a eso vamos a poner atención ahora, la parte temática, eh, que se expresa a través del motivo del aburrimiento o del tedio. La pesadez del tedio es lo que se comunica a través de este estilo, ¿sí? Si nosotros tuviéramos solo la perspectiva de Emma, tendríamos que creerle solamente a ella, que la realidad es mala, ¿sí? Voy a decirlo así, que la realidad no ofrece escapatoria. Pero insisto, la crítica de Flaubert es hacia el producto, voy a decir así, el producto que es Emma de muchas malas decisiones, que es al mismo tiempo una crítica a el medio de sociedad que posibilita un producto de esta naturaleza. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ya, qué bueno. Insisto, las técnicas empleadas, las múltiples técnicas empleadas, las pausas, las digresiones que hay también a propósito de algunos aspectos específicos. em, el relato minucioso y la descripción minuciosa de los hábitos, las costumbres de los distintos pueblos, de la misma granja, de las situaciones a las que se ve comprometida Emma, van transmitiendo esta sensación de imperturbabilidad, de que nada pasa. Ustedes lo ven ahí en la misma narración. La operación de Hippolyte es, junto con los comicios, son los grandes acontecimientos en una porción enorme de tiempo, los grandes acontecimientos que vive ese pueblo y que vive también em, Emma. Entonces, em, esa chatura del medio es, y esa crítica social, epocal, que está haciendo Werth, muestran qué es lo que pasa con sujetos y sujetas que no quieren, y eso es una forma de resistencia. O sea, efectivamente, Emma Bovary es un personaje que resiste aquello, que quisiera otra cosa, pero las razones y las formas en que lo hace son equivocadas, ¿sí? A diferencia de otros personajes que nos muestra, por ejemplo, eh, Balzac. Por eso me quiero detener ahora en uno podría decir, una reflexión temática sobre la obra, a partir de los contenidos que están allí. Cuando vimos la evolución de la novela, las características de la novela, lo dice también Gerardi, la novela decimonónica del siglo XIX es la expresión del sujeto actuando en el mundo, ¿sí? Y la posibilidad que tiene de integrarse o no a esa realidad. El Bildungsroman como género lo que nos muestra es el crecimiento de un personaje para integrarse en sus propios términos o los que la sociedad le exige, generalmente son en sus propios términos, a ese mundo real. Y eso es lo que no pasa acá. Por eso insistía también la clase pasada, no podemos hablar de una Bildungsroman ni en los términos tradicionales, ni en los términos de un Bildungsroman femenino, como lo vimos para Jane Eyre, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente no se produce
la integración del personaje al medio o al mundo o a la realidad, sino que el personaje vive conflictuadamente el medio y el mundo en el que le toca transitar, y no solamente lo vive conflictuadamente, sino que falsea sistemáticamente la realidad. Ese falseamiento de la realidad es lo que describimos la clase pasada como el bovarismo, ¿sí? Esta imposibilidad que tiene el sujeto para integrarse producto de una lectura errada y falsa, sistemática de la realidad. Porque no es una vez, es toda su vida se construye de esa manera. Y por eso hablamos entonces de que esta es una novela, a propósito de este bobarismo, de esta visión falseada de la realidad en que el personaje no solamente no logra integrarse, sino que se evade total y absolutamente de ella al punto de llegar a encontrar y buscar la muerte como vía de escape. Solo que esa evasión de la realidad no se parece a la búsqueda de evasión romántica. Y ahí es donde la mirada de Flaubert, autor, mostrada a través de su narración, con la perspectiva de Emma, pero también estas otras perspectivas que están allí, eh, nos muestran lo erróneo de enfrentar la vida de esa manera, en el entendido de que no hay ningún personaje positivo o modélico en el texto, ninguno, ¿sí? La alienación, entonces, uno podría decir, es una forma de ensimismamiento que tiene el personaje, pero también es una vía para no leer, para no confrontar, o primero, para no leer primero nunca y tampoco confrontar la realidad en los términos en que se le impone al sujeto o al individuo. Y allí Flaubert, que está, como dije también en las primeras clases, que es un autor que está fuertemente preocupado por la educación y habla, o sea, tiene un texto, de hecho, que se llama La educación sentimental, una novela donde se dedica exclusivamente a reflexionar sobre el poder que tiene la educación para construir mundos, pone el acento en esta novela en la educación superficial y errónea, no solamente de Emma, sino que también de Charles. ¿Por qué respecto de Charles? Porque las capacidades, como se nos muestra en el primer capítulo, son muy limitadas del personaje. Porque no abraza la profesión de médico porque haya en él un genuino interés en transformar la realidad, en conocer, en saber, etcétera, etcétera. El episodio de la operación es muy importante porque muestra precisamente cómo los profesionales de la época, actuando de manera ignorante, artesanal y arbitrariamente, terminan, en vez de generar un beneficio, en este caso para Hipólito, generando un perjuicio enorme. ¿Sí? Hay una crítica en todo el tratamiento que se hace de la operación de Hipólito, cómo se, em, cómo se gesta, los motivos por los cuales se gesta, cómo se lleva a cabo, con qué preparación, eh, con el resultado no solamente de retrotraer la operación, sino cortándole la pierna al hombre, ¿sí?
por un mal proceder técnico, profesional, de conocimiento de las personas que intervienen. Por eso allí la crítica es a todos los niveles, partiendo por Homé, quien impulsa esto en este fetichismo que hace de la medicina y de la ciencia. No porque Flaubert sea un médico va a depositar en Homé esa mirada, al contrario, lo que se dedica a mostrar durante toda la novela es cómo un sujeto, sin la preparación más que el deseo de ser como si fuese un médico, termina fastidiando las cosas en el pueblo. Y como eso se ha convertido en una autoridad, y de hecho es la única figura que triunfa al recibir la cruz de la condecoración al final de la obra. Entonces, la profesión de Charles, la medicina, que tan importante es para la idea del progreso en el siglo XIX, cuando no es aplicada con el rigor, con el estudio, con las capacidades que se requieren para ello, pueden llevar a un desastre mayor que inclusive la propia superstición, ¿sí? Y de allí es que ponga tanto esmero en estos primeros capítulos en mostrar cómo Charles es un personaje que no tiene ambiciones propias, que siempre está condicionado por otros, su madre en un primer momento, su primera mujer, Eloís, en el segundo, y en tercer lugar por Emma y por Homé, porque a quien se le ocurre la operación es a Homé, pero quien la instiga es Emma, y no precisamente, y no precisamente ni para mostrar un avance en la medicina, ni para, sobre todo, mejorar las condiciones de Hipólito, sino para ganar una fama y con eso poder salir del pueblo. Esa es la razón por la cual ella eh, participa, colabora y después se sienten con el sentimiento de culpa de tratar de arreglar el desastre que dejaron. ¿Sí? Entonces, por eso, una parte Charles, pero por otro lado, Emma. En el capítulo 6 donde está junto a la ventana, que ya me refiero a eso, y que mientras ve partir a Charles, que se despide porque va a atender a los pacientes de las distintas granjas, ella piensa qué hubiese sido si se hubiese casado con otra persona de mejor posición social, que tuviera otras ambiciones, cómo había sido su sueño de niña. Y pum, con eso vuelve entonces a su formación en el convento. A eso me refería hace un momento atrás. En este capítulo 6 tenemos una escena y discusión metaliteraria. Flaubert está discutiendo allí no con los textos en sí mismos, ¿sí? No con ese grupo de autores y obras que aparecen referidos y citados, sino con la mala lectura que se ha hecho de ellos. Y allí, en particular, uno o una eh, de las grandes sensibilidades, temáticas y estilos que está siendo criticado es el romanticismo. ¿Por qué? Porque a juicio del autor, mostrado a través de la narración, la literatura romántica que excita la imaginación y que se caracteriza por un exotismo, y en ese caso específicamente la literatura francesa romántica, mal leída puede llevar a la inadecuación completa de un personaje frente a la realidad, como es lo que le pasa a Emma. Y, y en ese sentido, y miren allí, ahí hay un ejemplo de la imparcialidad del narrador y cómo deposita la crítica en otro personaje.
que es Eloís. Antes de que ella muera, cuando Charles le está prestando mucha atención y va a Emma y va permanentemente a ver al padre de Emma, que es lo que genera el encuentro y el conocimiento de ellos dos, ella dice allí perfectamente. eh, Dice, voy a decir algo así, aunque la mona se vista de seda, mona queda, pero que en el fondo está planteando la inadecuación de esta campesina, que es la primera imagen que tenemos de Emma, ¿sí? Junto con las vacas, llevando los tarros de leche, preocupándose de que los inquilinos tengan todas las herramientas y los insumos necesarios, que esa mujer que debía haber sido educada para trabajar y sacar la granja adelante, tiene pajaritos en la cabeza a propósito de su estadía en el convento de las monjas. Entonces, esa educación errada, por cuanto lo único que queda de aquella, no sabemos qué más recibió Emma, qué otras instrucciones, pero claramente lo único que se le quedó en la cabeza fue la deformación de las lecturas románticas que hizo, a partir de ciertas ideas eh, que tienen que ver con la idea del amor. Lo único que retiene Emma de su educación es la idea del amor, que es lo que va a imposibilitar la, el éxito o, o la satisfacción de sus relaciones interpersonales. Me salto a ese tercer punto y después vuelvo al otro. Así como la educación, en vez de conducir, esto bajo la idea del progreso del siglo XIX, conducir al individuo a estadios mejores de superación que permitan avanzar del estado de ignorancia, dogma y superstición, como nos dice la Ilustración y Kant. En esta novela se muestra que no que la educación, sino que la educación equivocada y mal asimilada es nefasta para el avance de la sociedad, por un lado, y por otro lado, para el desarrollo de los individuos. Y ahí el foco lo pone en Charles, en Homais y también en Emma Bovary. En el caso de Emma Bovary, porque ella no aprovecha nada más de su educación, que en todo caso para la época era bastante restringida en el caso de las mujeres, ella solamente se queda con una visión, valga la redundancia, novelesca, fantástica. Se queda solo con la idea del romance, de la maravilla, de lo fantástico y del amor. Uno de los grandes problemas de Emma es que no es capaz de ver nunca a las personas que tiene delante, a ninguno, ni a Charles, ni a León, ni a Rodolfo en lo que realmente ellos son. Hay dos pequeños momentos en el relato en que mira, digamos, con ojos un poco más benevolentes a su marido. Pero en general, Emma ve la proyección de esas figuras novelescas que quisiera estuvieran en la realidad. Con esto quiero decir, porque no sabemos por qué se casa, o sea, intuimos que a propósito de lo que se nos dice después de ya ocurrido, que era una manera de escapar de la monotonía de la granja y adquirir una posición económica, un prestigio eh, que posibilitaran tener una vida como la que había leído en las novelas. O sea, ahí hay, por ejemplo, ahí se ve la inadecuación. Todas las heroínas románticas de las novelas citadas en ese capítulo, no estoy diciendo que todas, pero las que están citadas en ese capítulo, son personajes aristócratas.
¿sí? Que tienen una condición que no es la misma que la que tiene Emma. eh, y que se pueden permitir todas em, esas evasiones porque los medios económicos le permiten aquello, aun cuando eso también esté criticado, indudablemente por Flaubert. Entonces, hay una implantación de ese modelo novelesco a su mirada de la realidad que condiciona que ella no pueda ver realmente, o sea, que se aliene a tal punto de que no, no vea lo que tiene por delante, ni las personas, ni el medio en el que se desenvuelve, y trate de evadirse construyendo situaciones imaginarias y ficcionales, como son los dos adulterios, las dos relaciones extramaritales que ella tiene, pero también otras más. Eso, entonces, a propósito de que el amor, que aparece como un gran motivo para ese mundo deseado, de ese ideal en el que ella está con el cual ella está permanentemente en pugna, el amor no aparece como una realización material, afectiva, sino como una idea, ¿sí? Como una idea que se construye en torno a una fantasía donde es necesario que estén una serie de elementos para que eso pueda ser así. Cuando ella entra en relación con Rodolfo y se vuelven amantes, todos sus esfuerzos están por adquirir, ¿sí?, bienes, insumos que permitan sostener esa fantasía. En un primer momento, también, antes de conocer a León y a Rodolfo, cuando está recién casada, todas sus energías están también a traducir o hacer, entre comillas, realidad la fantasía del matrimonio que había leído en esas novelas y que no se condicen con la realidad. En ese sentido, la idea del amor es mostrada en esta novela como una enfermedad y como una degradación, insisto, del amor romántico, entendido como una relación exclusivista, intensa, recíproca, que deposita eh, los valores en la belleza, por ejemplo, de las cosas, de allí que se compre la silla de montar, el pañuelo, todos los atuendos, que le regale cosas a sus amantes, de que construya también de que los encuentros sean en un primer momento en la casa de Rodolfo, rodeada de lujos, o sea, eso alimenta la dimensión económica y la posición social alimentan sus fantasías, pero no se condicen con la realidad. Y por eso, cada vez que está encerrada entre las cuatro paredes de su casa, junto a la chimenea, junto a la ventana, a la mesa junto a su marido, o bien en el León de Oro, por ejemplo, cuando están en la posada o cuando interactúa con los otros personajes de la sociedad, el mito, la fantasía se le cae, ¿sí? Se le rompe, cada vez se le rompe y cada vez vuelve a levantarlo. Y eso también visto a partir de esta otra idea de alienación o vía de alienación que es el matrimonio como una estructura opresora. No porque Flaubert crea que el matrimonio es así, sino y solo cuando el matrimonio se basa simplemente en una estructura de apariencia, que es el mismo elemento que va a tomar después Ibsen en Casa de Muñeca. ¿Sí? Eh, Los dos integrantes de este matrimonio no actúan con la libertad que debiesen tener como individuos, pero también está porque nunca se ven uno a otro y otra a uno como, em, como lo que realmente son.
Emma permanentemente se queja de cómo es Charles. em, y hace permanentes cosas por modificarlo o por cambiarlo, pero nunca entenderlo. De la misma manera, Charles se conduele de esta enfermedad nerviosa, como dice él, que tiene su mujer, esta insatisfacción, la ve como una enfermedad que hace que ella caiga en estos letargos profundos cuando la realidad no cumple con lo que ella está imaginando que debiera ser. En ese sentido, hay una discrepancia entre la realidad y la fantasía, donde ella sistemáticamente falsea la realidad desde lo que ella, desde los deseos, desde lo que ella quisiera que fuese, pero realmente no es. Por eso, esa discrepancia se muestra también en este medio social burgués y mediocre, que es probablemente, junto con la construcción del personaje, el gran foco de Flaubert. Demostrar esta realidad innoble, em, chata, mediana, con falta de aspiraciones de todos los personajes, donde no hay un alimento ni para el espíritu ni para el intelecto, así como tampoco para el alma. La religión es vista como algo que también es una forma de evasión, lo va a practicar Emma, y tampoco contribuye a la realización del individuo, y eso lo vemos desde todos los parlamentos, todas las reflexiones que incorpora el cura, que entran en- en contradicción con lo que plantea Homé. Y allí, este medio, y me voy a centrar solamente en los caracteres secundarios, no en los personajes incidentales, son sumamente significativos. Emma es el personaje que tiene la complejidad, que tiene la profundidad que nosotros vemos permanentemente de adentro hacia afuera, con toda la contradicción a partir del incumplimiento o la irrealidad de sus deseos, ¿sí? Pero en el caso de los personajes secundarios, y aquí esto es súper importante, Auerbach nos dice que la novela realista se aboca al tratamiento serio de todos los sectores de la sociedad. Y eso efectivamente ocurre. No hay, no hay ninguna caricatura, ninguna exageración en la caracterización de los personajes en Flaubert, como si la hay en el caso de Balzac. Y yo decía, y lo dice también, lo plantea Gerardi y lo plantea Bollenbeck, Auerbach también. Flaubert construye los personajes desde la caricatura porque se acercan a los tipos. Flaubert no hace eso. Nunca hay un juicio, nunca hay una exageración hiperbólica respecto de sus formas de ser. Pero hay un elemento que es súper sintomático, que claro, pasa desapercibido en una lectura en español, y que es lo que significan los nombres de estos personajes. Bovary viene de Bovin, bœuf, que significa un buey, ¿sí? Un buey, y de alguna manera vemos que la pesadez de Charles tiene que ver con este hecho de que está siendo permanentemente movilizado, tirado por otras carretas, ¿cierto? Donde no tiene agencia propia y donde además viene a ser en la obra también el marido cornudo. Ahí están los tipos, ¿sí? Marido cornudo o el charlatán son tipos que ingresan. Entonces, tomando estos dos referentes, la tipología del marido cornudo y la idea del buey, ¿sí? Construye un personaje con densidad y de manera seria, mostrándolo efectivamente como una persona chata, sin ambiciones, sin un motor propio, más que el amor infinito que siente por su mujer. Y eso es muy importante. Lo que redime a Charles en algo es precisamente el amor que siente por Emma
y que a lo largo de la novela no escatime en tratar de satisfacer todas y cada una de las fantasías y requerimientos que tiene ella, a una costa inclusive de su propia confrontación con la realidad. En el caso de Homais, que es muy significativo, el nombre viene de Homais en francés, que significa pequeño hombrecito, ¿sí? Eh, Homais es un personaje que muestra la contradicción por excelencia, digamos, entre este discurso panegírico e hiperbólico que tiene sobre la realidad, sobre la ciencia, sobre el progreso, sobre la medicina. Cada vez que él interviene es un largo pontificar lleno de una retórica y lugares comunes bastante vacíos y fetichizados además, y es por definición entonces el charlatán, ¿sí? Pero ese charlatán o personaje tipo que está en el trasfondo de la construcción del personaje de Homais complejiza a la luz del medio en el que desenvuelve, de las interacciones que tiene con otros personajes y va mostrando una fórmula de representar la burguesía. Lo mismo en el caso de Luró, que significa alegre, ¿sí? El que no tiene preocupaciones. Y de hecho es el único que no tiene preocupaciones en la novela porque es el único que tiene ganancias a costa de los otros. Y claramente la construcción del Luró está eh, en función de la figura del dinero, ¿sí? Porque aquí aparece como el prestamista, como el usurero. Ojo, dijimos la clase pasada, el dinero es un motivo en la literatura realista. Es un motivo muy importante porque condiciona las relaciones personales, porque condiciona también el éxito o el fracaso de los individuos actuando en la novela. Y eso también va a ser un punto que ingresa a el naturalismo y que lo vamos a ver expresado también en el caso de Casa de Muñecas en la figura de Krogstad y lo que ello implica allí. Y León y Rodolfo, que no tienen, no toman esta caricatura desde sus nombres, pero sí responden a esta idea de los falsos amantes, insistiendo en que no son equivalentes los dos, no son iguales. Por supuesto que León es muy distinto a Rodolfo, y no solamente por cómo enfocan la relación de pareja con Emma, sino por la clase social y por los insumos que tienen. Rodolfo es un sujeto despreciable que a partir de la fortuna, el título y los privilegios que tiene se puede permitir aprovecharse, engatusar y seducir a una mujer casada. Y en el caso de León, que tiene lecturas, que es un pasante de abogado, ha tenido también la instrucción, ha ensanchado su horizonte y no tiene espacio en este medio. Por eso León y Emma son los personajes que dicen, me aburro. Y lo dicen no una, sino que múltiples veces. ¿Se entiende esto de las vías de alienación? Lo que quiero decir con esto no es que sean las vías de alienación de Emma, sino las vías que construye el autor en su voz narrativa para mostrar un mundo en el cual la integración, confrontación, o más bien la confrontación y posible integración en el mundo no es posible, porque están estas otras estructuras, estructuras de sentimiento, diría Raymond Williams, em, que condicionan la manera de estar para el personaje de Emma. Dudas, preguntas.
Esto se conecta con lo que voy a decir ahora, pero igualmente. ¿Cómo Emma confronta el mundo o no? Tiene que ver entonces con la forma de la alienación que ella experimenta. ¿Y qué es lo que ya he dicho largamente? La alienación en Madame Bovary y en el personaje de Emma Bovary es un proceso de despersonalización, de desviación de la realidad, posibilitado por, vamos a llamarlos aquí, los mediadores ideológicos, ¿sí? Que son la educación, la idea del amor, como decíamos, y la estructura del matrimonio. Hay dos mediadores ideológicos súper importantes que tienen que ver con dos experiencias que son gravitantes en Emma. Uno, su estadía en el convento y las lecturas que allí hace, pero sobre todo, no con las lecturas que hace, sino con las lecturas que se queda y aquellas que ella selecciona para armar el bastidor mental, la imaginación de lo que ella quisiera que fuese la vida. Eso podemos pensar, hay un, podría haber quedado allí si, por ejemplo, el matrimonio se hubiese quedado en Tost, ¿sí? Y ella hubiese sido simplemente la esposa del médico del pueblo. Pero hay un acontecimiento que es gravitante y que va a condicionar toda la experiencia posterior de Emma, y que es el baile en la casa del vizconde de la Vaubyessard. ¿Por qué? Porque ahí ella ve, es la primera vez que ve que lo que había leído en la ficción tiene un correlato en la realidad. Las damas, los caballeros, el ambiente de lujo, de fasto, de placer, de hedonismo, de sensorialidad, todo, todo lo que ella leyó existe bajo estas lámparas con múltiples velas, en este ambiente, insisto, de lujo, de placer, en el que ella se desenvuelve y donde no alcanza a comprender que ella es simplemente una convidada de piedra, ¿sí? Que esa no es su realidad. Inclusive, lo dijimos también, en ese mismo momento, la realidad la llama golpeteando a través de la ventana con la cara de los niños y los campesinos que están allí mirando el baile. Y en ese minuto que se dispara el flashback para la época en la granja, ella decide no quedarse ahí y borrarlo completamente. ¿Para qué? Para que no se destruya la experiencia que está viviendo, que es fundamental y decidora para, vamos a decir, el mito que ella construye de lo que debiera ser la vida, su fantasía. Por eso, de allí en adelante, las personas y las cosas pasan a ser un soporte de su mito, indudablemente mediados por el valor económico, por la materialidad del dinero. Lo primero que hace después de ir al baile es suscribirse a las revistas de moda de París, es comprarse un mapa de París. Y de hecho, allí tenemos otra alucinación, ensoñación de la protagonista, porque cuando compra ese mapa de París y va pasando con el dedo por las calles, ella imagina que va caminando delante de de esos edificios, de esos lugares. Desde allí en más, entonces, la ficción
pasa, la ficción adquiere la forma de un simulacro en su realidad, donde ella va a estar permanentemente alimentándolo a través de los medios económicos que le permitan aquello. ¿Sí? Por tanto, lejos de confrontar la realidad, lo que ella está haciendo es sistemáticamente escapar de esa realidad a través del matrimonio, a través de la maternidad, de la religiosidad y del adulterio. Todas ellas mediadas siempre por el dinero. Cada una de estas facetas en la vida de ella, cuando se casa, cuando queda embarazada, se vuelve una posibilidad y por un buen rato ella alimenta esa fantasía de que esa situación la va a salvaguardar del tedio y el aburrimiento que es la vida. Y cada vez, y cada vez, eh, el tedio y la chatura se va a imponer. Por eso planteaba antes, el tedio y el aburrimiento aparece como expresión del desacomodo y también se manifiesta a través de la alienación de la protagonista que está en permanente espera. Y hay una imagen muy importante en la novela que es recurrente y sistemática, la ventana. ¿Sí? La ventana aparece como un umbral que separa el adentro del afuera, el deseo de la realidad, de manera literal, el cielo y el suelo, lo moviente que supuestamente está afuera y lo inmovilizado que está adentro. Lo moviente que podría ser eh, todos los países por recorrer y que no va a poder hacer, y la casa, pero al mismo tiempo lo moviente de la fantasía versus la inmovilidad de su rol como esposa y madre en su realidad. Y en ese sentido, entonces, cada vez que Emma se acerca a la ventana, cuando viene el raconto, cuando recibe el rechazo de Rodolfo, cuando cae enferma y tiene estos éxtasis místicos, cuando decide suicidarse, siempre está cerca de la ventana. La ventana aparece entonces también como un símbolo de esta condición de espectadora de Emma. Por eso lo escribí intencionadamente mal. Em, Ella está en una permanente espera de algo que nunca llega y que pese a eso ella sistemáticamente construye con los medios que tiene, que son dos, imaginación y dinero, solo que el segundo no le pertenece. En esa alienación, ¿sí? Que uno podría decir, bueno, es un personaje que termina evadiéndose de la realidad sin confrontarla, se produce un proceso de degradación del personaje, ¿sí? Y todo el periplo, toda la trayectoria del personaje, desde este momento decidor del baile, la aparición de León y Rodolfo, desde allí en adelante, en su impulso y en su búsqueda em, de darle forma de realidad a esos sueños, a esa imaginación, lo que se va logrando y lo que se va mostrando es la degradación del personaje. Como mujer honesta,
¿sí? Que termina corrompiéndose absolutamente en términos de falsifica firmas, miente, o sea, todos los valores o las virtudes de la honestidad de la mujer aparecen completamente bastardeados en las acciones que comienza a hacer en esta espiral que la lleva a adquirir más y más deudas, a mentir más y más descaradamente y em, a desafectarse, además de todo el circuito cercano, partiendo por la propia Berta, la hija. La destrucción del ideal romántico, inclusive, también es importante porque precisamente lo que nos muestran las relaciones extramaritales de Emma con Rodolfo y con León, al integrar la perspectiva de lo que piensan Rodolfo y León, se degrada en la visión que supuestamente tiene también el propio romanticismo. Tanto para Rodolfo como para León, Emma va a ser una mera entretención y después va a pasar a ser una molestia. ¿Sí? Entonces, ese supuesto ideal del amor que compartía supuestamente con Rodolfo y con León, que no es así, aun cuando con León en una primera instancia sí, y eso es significativo. La materialización del adulterio con León no ocurre cuando ellos se conocen, sino que ocurre después de que ha tenido esta primera experiencia iniciática, digamos, con Rodolfo, y cuando León ya ha conocido también cómo funciona el mundo. Por tanto, él también ha cambiado y ya no es el muchacho que vio al principio idealista, ingenuo, romántico como ella, sino que es un sujeto que conoce la vida y que ve entonces también la manera de tener una satisfacción gratuita en esta relación, hasta que se convierte en una molestia. Y finalmente, la destrucción de la mujer misma, o sea, este proceso de degradación que se da en estos dos planos, de la moral, la honestidad y del ideal amatorio, la mujer romántica, se degrada hasta llevarse la vida eh, de la propia mujer. ¿Por qué? Porque Emma no se suicida porque el amor haya fracasado, sino por una situación tan concreta em, como es el embargo de todos los bienes y además la ruina pública y la exhibición pública de lo que ello supone. Y eso no lo puede soportar. ¿Sí? Porque es ella la que ha contraído las deudas a nombre de su marido. Entonces, no es que el suicidio que podría plantearse como una vía de escape frente a una realidad innoble, como sí se mostraba en el romanticismo, porque la realidad no da espacio a la realización de ciertos ideales, aquí se subvierte completamente al mostrar a un personaje que por una dimensión económica, material, pero por todas las acciones acciones fraudulentas que ha cometido anteriormente, termina entonces tomando esta salida. ¿Dudas? ¿Preguntas? Recording stopped. Con esto hice una sistematización y un orden de muchas de las cosas que ya había dicho. Em, el resto del análisis de Madame Bovary se complementa con lo que tienen en los textos críticos, Auerbach, Gerardi y Bollenbeck. Y insisto, como dije al inicio, para apoyar eso vamos a tratar de hacer una ayudantía
donde puedan abordar los textos críticos. ¿Sí? Entonces voy a subir también un material de apoyo para las próximas sesiones. ¿Algo que quisieran agregar? Bien, muchas gracias por asistir y conectarse y voy a ir alimentando la información a través del curso. ¿Sí? Eso, muchas gracias.